Hermano Miguel Ángel, quisiera pues eh, tocar, creo que podemos tocar lo de las tres preguntas que hay aquí pendientes, ¿cierto? Hágale, comencemos con las preguntas. Bueno, vamos aquí hay una pregunta, dice, si en una familia todos son cristianos y los hijos se apartan, será que se puede seguir sirviendo en el diaconado? Ya que la Biblia dice tener los hijos eh, en sujeción o que gobierne bien la casa. ¿Qué hacer? Bueno, quiero decirles, el hecho de que los padres sean cristianos no garantiza que los hijos sean cristianos. A veces quitamos el hogar cristiano porque los papás son cristianos y porque los niños van al culto porque los papás los llevan. Pero realmente la garantía para que los hijos sean creyentes es que los hijos tengan un encuentro personal con Dios. Nadie es creyente porque el papá sea creyente. La convicción se da por la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona. Lamentablemente llega el momento en que los muchachos toman sus propias decisiones de seguir o no seguir a Dios. Y en ese orden de ideas es donde crecen y a veces desde la adolescencia dicen, papá, yo no quiero ir a culto, no, papá, yo no quiero ir más, no, papá, no me obligue, y realmente como que eso se les sale de las manos a los padres. Y yo quiero decirle, el problema no es que usted tenga hijos inconversos o hijos que no tienen a culto, el problema es cuando los hijos comienzan a hacer prácticas que ofenden a Dios y que se salen del orden de un hogar espiritual, de un hogar con temor a Dios, y ya afecta el testimonio de la familia, del padre, del servidor. La palabra del Señor habla de tener hijos en sujeción, amén. Hijos que se porten bien, hijos que respeten la casa, hijos que realmente, aunque no son creyentes, tienen temor a Dios y se guardan de ofender a Dios, amén. ¿Cuál fue el problema de, cuál fue el problema de Aarón? ¿Sí? ¿Cuál fue el problema de Elí? Amén. Recordemos de que ellos profanaron lo que era santo. Ellos profanaron, y cuando hablamos de profanación es el pecado de no respetar lo que merece reverencia. Amén. Cuando estamos hablando de una casa donde se invoca el nombre del Señor, allí merece que se viva y se viva bien. Allí merece que realmente haya temor a Dios, que los integrantes del hogar respeten la presencia de Dios en el hogar. No es posible que el hogar de un servidor, y cuando hablamos de diácono no estamos hablando del hermano de la junta local, estamos hablando del servidor. Diácono significa servidor, amén. Y esto es para todo el mundo. No es posible que haya un servidor que no coloque orden en su casa, que permite el adulterio, la fornicación, que permita que en su casa haya borracheras, que haya música mundana, que haya una falta de respeto. Es allí donde realmente las cosas se salen de control, amén. Fíjense que una de las consecuencias de no tener hijos creyentes es cuando vivimos en el mundo de forma desordenada. Entonces papá y mamá conocieron al Señor, pero los muchachos ya tenían 15 años y fue difícil llevarlos al Evangelio. Primero yo quiero decirles, primero que todo, el que trata con el ser humano es Jesús de Nazaret. Segundo, el que hace la obra, el que convierte el corazón es el poder del Espíritu Santo, no es el papá, no es la mamá. Tercero, entramos ya a un campo espiritual. No se trata de un orden simplemente jerárquico en la casa, sino también de algo espiritual. Necesitamos que los muchachos tengan realmente un encuentro personal con Dios. Pero si son inconversos y si ellos no van a culto, deben respetar la casa de papá y la casa de mamá. El problema que se ganó Elí con Dios fue que Elí no hizo respetar lo sagrado. Amén. Les voy a decir algo tan sencillo, la ofrenda. La ofrenda es algo sagrado. ¿Ven? Si usted ve algo que ofendió a Dios, fue cómo vino los hijos de Elí y profanaron la ofrenda. ¿Ven? Nosotros debemos entender que hay cosas que son sagradas en nuestra vida. Esa casa que Dios le dio, que un día dedicó al Señor, hágala respetar, porque es del Señor. Amén. Hágala respetar como. Alguien dirá, no, no, es que entonces mis hijos se me van. No es cuestión de echarlos, es cuestión de educar, es cuestión de formar en ellos ese temor hacia las cosas de Dios. ¿Qué pasa cuando el muchacho está esperando cumplir los 18 años para para poder decir, ya tengo 18, ya me mando, ya no Ok, cumplo reglas? bueno, una cosa es la autonomía y otra cosa es la independencia. Se tiene independencia cuando uno ya está lejos de papá y mamá. ¿Sí? La palabra del Señor es muy sabia, ya está la palabra de Él, y Él aconseja el momento oportuno para que los muchachos se vayan de casa. ¿Sí? El momento oportuno para que los muchachos se vayan de casa es cuando comienza la vida productiva y la vida en pareja. Habla del matrimonio, y después dice, por tanto, le dará el hombre a su padre y a su madre. Pero ya es porque comenzó una vida totalmente en pareja, una vida totalmente, un hogar. ¿ven? Y es aquí donde dice dejará, no dice abandonará.
Está hablando de un principio de independencia. Se es independiente cuando ya se tiene su hogar, cuando ya se tiene su responsabilidad. Uno dice, no, es que el muchacho ya cumplió 18 años, aunque cumplió 18 años, pero si todavía estudia, si todavía depende de papá y mamá, debe sujetarse a la norma de la casa. Amén. Debe sujetarse a la norma de la casa, porque los hijos deben entender que antes de ser dueños de sus derechos, deben ser poseedores de sus deberes. Y el hijo, antes de reclamar sus derechos, debe ser muy dueño de sus deberes y obligaciones con la casa. Entre ellas está el respeto, a la sujeción, el buen orden. Y es allí donde la persona debe entender. La autonomía se da cuando el muchacho vive con los padres, es mayor de edad y trabaja y gana su propio sueldo. Es autónomo, puede hacer sus propios gastos, puede hacer su propia inversión, simplemente porque tiene plata, porque tiene trabajo. Pero aunque tiene autonomía, debe entender que es una persona que vive con sus padres y que debe respetar a sus padres, que debe respetarlos en todo sentido de la palabra. Amén. Entonces, importantísimo eso. No, que ya tiene 25 años, 28 años, 30 años, pero aún vive con papá y mamá, respeta la casa de papá y mamá. Amén. Llega a un estado de socialización. Papá, yo voy a salir, pero pero no se preocupen. No, papá, sabe que si es inconverso, a la casa de sus padres jamás llegará borracho, jamás llegará con una persona diferente a su esposa, etcétera. Realmente aprende a respetar y a tener temor a Dios, así no sea creyente. Pregunta, si se es culpable por no dejar bautizar a su hijo, por no verlo bien, pero ahora el muchacho se ha vuelto rebelde. O sea, la persona no dejó bautizar al niño porque pronto no lo voy a andar muy bien y resulta que ahora el muchacho se ha vuelto rebelde. Entonces, si la persona tiene culpa por eso, ¿no? Bueno, yo quiero decirles algo. La relación con Dios es algo muy personal e individual. A veces nosotros decimos, no, es que está muy niño, tiene 10 años, tiene 11 años. Yo me hice bautizar a los 12, mi esposa a los 11, y aquí estamos en el camino del Señor. Yo he bautizado muchachos de 9 a 10 años, convencidos de su relación con Dios, y ya los veo siendo personas ya adolescentes, algunos ya han llegado a los 18 años, y están firmes en Dios. La relación con Dios es algo totalmente eterno. ¿Ven? Y realmente el que le va a seguir a Él, le sigue por encima de cualquier cosa. A veces nosotros decimos, no, es que como que no le veo el fruto. Recuerde que el hecho de que sea hijo de Dios no quiere decir que deje de ser niño, no quiere decir que deje de ser adolescente, ¿sí? Yo serví al Señor a los 12 años, pero a los 12 años me buscaban ruidos en el colegio y me agarraba a pelear. Y allá llegaba y me tenían que suspender y me tenían que disciplinar en la iglesia y exhortar y amonestar y con mucho amor y mucho cariño. Y uno va cogiendo el nivel, amén. Lo que pasa es que nosotros queremos ver pequeños pastorcitos en nuestros hijos. Y la obra de Dios es evolutiva, es constructiva, es progresiva. La obra de Dios es de peldaño en peldaño, de ladrillo en ladrillo. Sobre todo los de casa no van a ver el cambio porque lo conocen, porque saben quién es. Pero la gente en la iglesia sí dice, ese muchacho cómo ha crecido, cómo ha cambiado, su forma de ser, su mirada ya no es la misma. ¿Por qué? Porque no viven con él. Nosotros debemos entender que la obra la hace claramente el Señor. Si su hijo ahora es rebelde, yo quiero decirle que la rebeldía tiene solución. Claro, la rebeldía tiene solución y es en la palabra de Dios. Péguese a la palabra de Dios. No se afane a destruir el muchacho. No se afane a crearle amargura. No se afane a pelear con él. No haga de su hijo un oponente, un adversario. No es pelear con él, es pelear por él. Amén. Y una cosa es, cuando decimos pelear con él, es padres que les falta inteligencia espiritual, emocional, y se van al ring de boxeo. Al adolescente rebelde le encanta pelear con su padre, porque sabe que le va a ganar. ¿Cómo que un hijo le va a ganar al papá? Claro, por el mismo hecho de que el papá ve a su hijo vuelto nada, que cayó en las drogas, que cayó en la calle, que cayó en la rebeldía, ya sabe que el papá está perdiendo. Ya sabe que el papá entró en una zona donde ahí en adelante el hijo gana y el papá pierde, ¿sí? Y ahí es donde el papá no debe entrar en esa pelea, ¿sí? No debe entrar en esa pelea. La pelea no es con el muchacho, es por el muchacho. Y es ahí donde entramos padres con autoridad espiritual, no padres cantaletosos, no padres aburridores, no padres canzones, sino padres con autoridad espiritual, que es algo totalmente diferente. Es bueno, es necesario, es fundamental que los padres se formen espiritualmente para poder ayudar a sus hijos, amén, para poderlos ayudar de una forma clara.
Yo les aconsejo a los padres, si me permite aconsejar un libro. Aquí hay un libro muy bonito, se llama Cómo criar a un hijo. Jay Duncan, es un libro muy bonito, es muy bueno, y se lo aconsejo para los padres porque es un buen libro como tal. Amén. Si alguien quiere un buen libro para formar sus hijos, les aconsejo el libro por excelencia, la palabra del Señor. Amén. Las Sagradas Escrituras. Aquí la Biblia nos enseña cómo tratar un hijo noble, un hijo obediente, un hijo rebelde. Amén. Hay padres que dicen, hermanos, es que si mi hijo no me obedece, yo lo echo de la casa. Sacar el hijo de la casa es uno de los peores errores que se pueden cometer, porque lo entrega a la deriva, ¿sí? Lo entrega a un mundo sin suerte. Y realmente, si el joven llega a perder la vida, en ese momento el sentimiento de culpa va a ser grande. Amén. Recuerde que la Biblia dice que mi padre y mi madre me dejaron con todo el Señor, me recogerá. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando que Dios tiene la capacidad de bendecirnos en todo momento y en todo tiempo. Me parece muy importante. Es que yo pienso que a veces uno de padre, y le puede pasar a muchos padres, es que quieren que sus hijos se porten como ellos, o sea, en cuanto a la vida cristiana. O sea que, como usted decía, el muchacho, así se bautice a los 10, a los 11, a los 12, él va a seguir siendo un muchacho, va a seguir siendo un niño, que su comportamiento, de lógico que eso se va a ir moderando poco a poco, porque cuando el niño tiene un encuentro con Dios, Dios se va encargando de dirigirle, pero la persona no se le puede olvidar que es un muchacho, entonces que es como cualquier otro muchacho. El hecho de que se haya entregado no quiere decir que él deja de ser niño, deja de ser muchacho. Gracias, hermano Miguel Ángel, muy bueno. Por favor, continúe usted con el tema que trae para este día. Amén, gloria a Dios. Bueno, algo importante en este momento es cómo ministrar la vida de mi hijo rebelde. ¿Amén? Cuando hablamos de rebeldía, hay tres cosas que uno no le puede permitir a un hijo desde pequeño. ¿Amén? Uno no le puede permitir al niño la desobediencia, uno no le puede permitir al niño la falta de respeto, y no le puede permitir al niño la rebeldía. La obediencia es cuando no hace caso, ¿sí? La falta de respeto es cuando no tiene reverencia hacia lo que es sagrado, hacia lo que es importante. Papá y mamá son sagrados, ¿sí? Y cuando le falta el respeto es irreverencia, ¿sí? Cuando nosotros vemos la rebeldía, es la unión de la desobediencia y la falta de reverencia, ¿sí? Eso es rebeldía. Amén. Rebeldía no es simplemente desobediencia. La rebeldía está constituida en los pecados contra el Espíritu Santo en dos. Uno, cuando se hace afrenta al Espíritu Santo, y cuando se resiste la obra del Espíritu Santo. Cuando se resiste la obra del Espíritu Santo es cuando cuando Dios trata con la persona, Dios le habla a la persona, pero la persona se opone, como que resiste, como que no se deja llevar por el Espíritu Santo, sino que como que antes hace fuerza. Y cuando hace afrenta al Espíritu Santo es porque hace al revés. Dios le dice una cosa, pero hace totalmente lo contrario. Los dos tienen que ver con la rebeldía. La rebeldía es el reflejo de una mala educación. La mala educación se da cuando hubo ausencia de disciplina. Disciplina no es ausencia de castigo, no es sinónimo de castigo, perdón. Disciplina es ausencia de formación. Cuando yo le enseño a mis hijos que deben tener un horario de levantarse y un horario de acostarse, cuando yo le enseño a mis hijos los buenos hábitos, como se levantan, rápidamente se bañan, se organizan, cuando yo le enseño a mis hijos las normas de convivencia, sí señor, no señor, a responder bien, a tratar bien, a ser educados, están pasando por una formación. Amén. Pero lamentablemente en este mundo consumista, en este mundo donde todo, porque quiero decirle a Carles y hermanos amados, un gran problema que tenemos hoy en día es que los padres están dependiendo más de sus obras, de sus actos, que de la bendición de Dios. Usted ve hogares con hijos vueltos nada, eso sí, tienen su casa, tienen su carro, tienen su finca, tienen todo económicamente, pero papá y mamá nunca estuvieron. Y la pregunta es, el enemigo me atacó, el enemigo me ha atacado, mi hijo está en las drogas, tengo un hijo en el homosexualismo, una hija en el lesbianismo, tengo una hija que ya está en embarazo y es adolescente, y cuando vemos a ver, el problema no fue que el enemigo nos atacó, el problema fue que descuidamos lo que Dios nos dio. Amén. Bienaventurado el esposo que tiene una esposa que trabaja con él hombro a hombro. Los dos salen a trabajar, los dos salen a conseguir el pan diario, entre los dos consiguen, entre los dos construyen. Pero más bienaventurado el hombre, que aunque tiene una esposa estudiosa, profesional, trabajadora, se sacrifica ella con tal de ver por el hogar, con tal de ver por sus hijos. Porque usted sabe que una casa donde no está la mujer, aunque haya alguien que haga el aseo, aunque haya alguien que esté pendiente de todo, hermanos, los hijos necesitan de papá y mamá. Amén. Y una cosa es cuando los hijos se levantan con sus padres al pie, y otra cosa es cuando hay hijos con síndrome de padres ausentes.
hijos que se creen huérfanos, hijos que crecen con vacíos, hijos que se creen en estado de desamparo, aunque tienen todo de marca, zapatillas de marca, relojes de marca, aunque visten de marca y aunque tienen en la casa tremendo televisor, tremenda pantalla solo para ellos en su habitación, aunque tienen tremendo fuego de Nintendo, y aunque todos lo tienen aparentemente, les falta mucho, les falta amor, les falta afecto, les falta compañía de papá, les falta el consejo de ellos, les falta la asesoría, les falta uno el regaño, ¿sí? Y realmente es ahí donde nos damos cuenta que crecen los muchachos y cogieron por el camino que no era. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿En qué momento? La Biblia dice que me pusieron a cuidar mi viña, pero la viña que era mía, descuidé. Amén. Y realmente hay cosas que suceden, es por descuido. Que los hijos caigan en las drogas, por descuido. Pastor, ¿cómo así? Yo no tengo la culpa. Ahí cuando uno omite lo que tiene que hacer, es pecado. Y que se hace lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Cuando descuidaste a tus hijos, cuando le haces salir a la calle, cuando no le diste una formación, cuando no le diste una compañía. Porque algunos dirán, no, es que mis hijos necesitaban jugar con alguien. Bíblicamente, la mejor compañía de los hijos son los padres. Amén. Y esas palabras que yo te digo hoy, le repetirás a tus hijos, están en el camino, al sentarse, al acostarse, en todas partes. Está hablando que la mejor compañía, el mejor yugo para los hijos es la compañía de sus padres. Cuando está con los papás, adora a Dios como adora a sus papás. Aprende a trabajar como trabajan sus papás. Y la obligación de un padre de enseñarle un arte al hijo, de enseñarle sus principios, de enseñarle sus creencias, de enseñarle sus buenos hábitos. El papá tiene esa obligación con sus hijos. Y realmente ahí es donde vemos la necesidad que haya padres cada día temerosos a Dios. Padres cada día que amen a Dios por encima de todas las cosas. Amén. Es que a veces decimos, no, es que Satanás, que el diablo, más que Satanás y más que el diablo, porque yo creo que Satanás está vencido. Y aunque hay potestades en el aire que hacen mucho daño, pero la Biblia dice, toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Amén. Si alguien vence las potestades del aire, es el nombre de Jesús. Es el evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a administrar la vida de nuestros hijos. Desde muy pequeños, sembrarles el temor a Dios. Desde muy pequeños, sembrarles ese amor por obedecer, ese amor por hacer bien las cosas. Amén. A veces nos llenamos de ese triunfalismo, de ese exitismo, de esas actividades, y hay que conseguir más, y hay que conseguir más, y hay que conseguir más. Y a veces decimos, es que un sueldo alto es bendición de Dios, y nos equivocamos. La Biblia dice, con estas tus fuerzas te bendeciré. Puede ser que sus entradas no sean las más grandes, tal vez sean pequeñas, pero yo conozco personas que ganan mucho, pero viven en miseria, y no saben cómo administrar lo que Dios les da. Pero conozco personas que con un mínimo están viviendo en su casa propia, en su carro, con su moto, viven bien, salen, pasean, y la gente dice, pero ¿cómo es que les alcanza? Ninguna fortuna que no sea avalada por Dios alcanzará para la subsistencia. Pero lo más pequeño puesto en las manos de Dios, cuando usted honra a Dios con sus bienes, créame que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Usted no necesita esclavizarse trabajando para que su hijo tenga una buena universidad. Crea en el Señor y el Señor le dará el mejor estudio a sus hijos. Crea que el Señor le va a dar a sus hijos sabiduría e inteligencia más que los demás. En eso es que nosotros debemos estar confiados y estar seguros. Ahora, ¿cómo ministro la vida de mi hijo que es rebelde, que es desobediente? Primero que todo, entienda que debe llevar su hijo a un campo espiritual. Amén. Hace mucho tiempo aprendí en las estrategias de cacería de las águilas, que las águilas jamás pelean con la presa. Simplemente el águila coge la serpiente del suelo, del desierto, y la lleva a las alturas. Y cuando la serpiente, que es un animal venenoso, mortal, que puede darle guerra al águila, pero cuando está en las alturas, la serpiente se vuelve inmóvil, pierde fuerza, es impotente, no es capaz de atacar. Lo mismo sucede cuando usted lleva a sus hijos al campo espiritual. Cuando usted comienza a administrar a sus hijos, cuando usted se levanta temprano a orar por ellos, cuando usted los coloca en la presencia de Dios, cuando usted comienza primero que todo a dejarse ministrar por el Señor, porque es que a veces queremos predicar la palabra con el insulto, con el regaño y con la ofensa. No, es que mi hijo es un impío, mi hijo se hizo ese tatuaje, es que mi hijo está probando marihuana, es que mi hijo tiene 16 años y ya está en la droga, ya está en el alcohol. Es que comenzamos de un momento a otro a maltratar al muchacho. Es que es una porquería, es que mejor lo hubiera abortado, es que me arrepiento de haberlo tenido. Y lo que no sabemos es que está maldiciendo a su hijo. Lo que no sabe es que está dañando la vida moral de su hijo. Le está creando problemas grandes. Le está haciendo un maltrato psicológico impresionante y fuera de eso, una atadura espiritual. Porque la palabra del Señor dice que lo que atares en la tierra lo atarás en el cielo. Y lo que desatares en la tierra lo desatarás en el cielo. Y cuando hablamos de eso, mi amado hermano, si usted tiene que reprender y corregir, hágalo como dice la palabra de Dios, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Amén. No te afanes en destruirlo. No te afanes, corrígelo. Nadie se aguanta a un hijo rebelde excepto los padres. Amén. Excepto los padres, porque aún
Aún en las normas, en la Constitución Política de Colombia y en las normas de convivencia, existe el delito del menor, ¿sí? Existe el delito del menor, y si su hijo tiene 14 años y si su hijo no respeta en casa, usted llama al bienestar y aún se lo llevan, ¿sí? Y yo ya he visto casos de esos, como tal, ¿sí? Pero el bienestar familiar y ninguna institución va a hacer lo que usted puede hacer por su hijo, amén. Primero que todo, consejos prácticos: mejore la relación con su hijo, que su carácter y su personalidad no sea el muro que divide a su hijo de la presencia de Dios. Que su hijo no diga: es que yo no busco a Dios porque es que mi padre me anda muy duro, es porque mi papá es muy duro conmigo. Primero que todo, hermano amado, primero que todo, crezca en el Señor, amén. No es con su carácter, a veces su carácter malforma lo que Dios quiere hacer, amén. No es con su carácter, porque la falta de carácter o de pronto el exceso de un mal carácter hace que los hijos, en consecuencia de esto, se vuelvan más rebeldes y más testarudos. Es que mi hijo es rebelde. Yo le pregunto: ¿qué tanta rebeldía hay en su corazón? ¿Qué tanta rebeldía hay en su vida? Amén. Porque como son los padres, también son los hijos. Bueno, hermano, es que mi hijo es inconverso, mi hijo es rebelde y mi hijo es grosero. Pero yo conozco padres que, aunque son creyentes, también son groseros. No echan la grosería, no echan el madrazo, no dicen trovanerías, como dice la palabra de Dios, pero sí son groseros porque faltan el respeto, porque hieren la dignidad de sus hijos, porque los tratan mal, porque gritan, porque abusan de su autoridad, y ahí hay una grosería. Amén. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Primero que todo, elimine su carácter, elimine su forma de ser como un impedimento para que sus hijos lleguen a Dios. Segundo, mejore su relación con sus hijos. Amén. Porque a veces hemos entrado al ring de boxeo y resulta que los guantes de los padres son más pesados que los guantes de los hijos. Cuando vamos a ver, el problema no es el hijo rebelde inconverso, el problema es el padre creyente rebelde. ¿Cómo? Sí, el problema es cuando el papá es más rebelde que el hijo. Pero es que el padre es creyente, no tiene nada que ver, la rebeldía va en el carácter. Entonces, como mi hijo no me habla, yo tampoco le hablo, porque es que mi hijo es un impío, y en la casa el que mando soy yo, y comienza a romper principios cristianos y antepone su mal carácter. Y queremos es doblegar al muchacho con el evangelio, y lo que no queremos es que el muchacho dé la rebeldía. Para que en su casa no haya rebeldía, la rebeldía comienza a eliminarse por la cabeza del hogar, comienza a eliminarse por la relación entre pareja, porque es que usted quiere hijos buenos, siendo un esposo gruñón, gritón, un esposo duro, un esposo áspero, y realmente no se puede. Para tener hijos buenos es necesario nosotros también ser personas buenas. Amén. La pregunta es la siguiente, dice: hermano, y cuando mi hija tiene 29 años y vive conmigo, es apartada, y dice que fue maltratada por mi ira, que yo le decía palabras que le herían, ¿cómo debo manejar esta situación? Ella no quiere saber nada de Dios. Vea, a veces los hijos le dicen: no quiero saber nada de Dios. Es como una forma de atacar a los padres y de rechazar la actitud que los padres han tenido frente a ellos. Si su hijo dice que le duele las palabras del ayer, si su hijo se está quejando de un maltrato, créanle, baje la cabeza, sea humilde, reconozca. Y también es necesario que los padres aprendan a pedirle perdón a sus hijos, porque a veces los ofendemos, los maltratamos, y el peor de los casos es que no nos damos cuenta. Amén. Entonces, primero que todo, sanemos las heridas. Y si somos conscientes, pidamos perdón, ¿sí? Pero no permitamos que nuestra mala relación con nuestros hijos afecte la relación de ellos para con Dios. Amén. Si su hija está apartada, tiene 29, 30 años, y dice: no vuelvo al evangelio, a veces es una actitud en contra de los padres más que en contra de Dios. Entonces, hermano amado, por amor a sus hijos, cambie su actitud. Por amor a sus hijos, cambie su forma de relacionarse. Y si en algún momento hubo maltrato físico, verbal, emocional, y hay heridas en el alma, pues, hermanos, pedir perdón es algo de cristianos. Pedir perdón es un principio espiritual. Hermano, pero es que yo como padre rebajarme a mi hijo, no importa, no se está rebajando. Es más bien, le está dando altura a lo que merece altura. Se está dando la altura en Dios. Amén. Porque cuando yo ofendo, necesito ser perdonado y necesito pedir perdón. Cuando uno pide perdón, también le está quitando una carga emocional a aquellos que se han sentido ofendidos muchas veces por años. Amén. Entonces es ahí donde nosotros debemos entender que uno de los grandes problemas de los hijos rebeldes son padres rebeldes. Amén.
Y ahí es donde va la palabra, pero a veces como que no me gusta. No, pastor, yo pensé que usted me iba a hablar de una legión de demonios de rebeldía. Yo pensé que usted me iba a hablar del demonio gadareno que se mete en los hijos. Yo pensé que usted me iba a hablar de un tema más espiritual. Pero, mis hermanos, nuestras conductas afectan la vida espiritual de nuestros hijos cuando nosotros también presentamos rebeldía. Amén. Primero que todo, para colocar la casa en orden, yo debo estar en orden. Amén. Yo debo estar en orden. Porque no se trata de ser unos dictadores romanos. Se trata realmente de tener la palabra de Dios con piedad, con amor y saber que yo también necesito crecer en el Señor. Nosotros a veces tenemos la costumbre de espiritualizarlo todo. Y a veces no se trata del campo espiritual, se trata del campo familiar. Amén. Si usted no le puso orden a su hijo cuando tenía antes de los 8 años, 10 años, ahora que es un viejo de 20 años, ¿cómo le va a decir que se acueste temprano si nunca lo vio usted acostarse temprano y si usted nunca le enseñó a acostarse temprano? Los hábitos de vida se aprenden en casa. Amén. Los hábitos de vida se aprenden en casa y sobre todo se aprende por el ejemplo. Amén. Se aprende. Vea, una cosa es esencial, el carisma arrastra, pero la integridad sostiene. Y cuando uno ve padres íntegros, sostienen los principios y los buenos hábitos de los hijos. Amén. Entonces, aquí no se trata de doblegar a mi hijo y de llevarlo ciegamente donde yo quiera. No, aquí se trata de que el hijo sea convencido de los principios de sus padres. Le voy a decir esto a Carles. Hay hijos que aunque son inconversos, tienen los hábitos de sus padres. Y aunque tal vez Dios no haya tratado con ellos, y aunque tal vez ellos no han llegado a los pies del Señor, pero tienen principios cristianos idénticos a un creyente porque lo aprendieron de sus padres. Son incapaces de decir una mentira, son incapaces de ser deshonestos, son incapaces de muchas cosas y usted los ve con principios cristianos. Amén. ¿Qué es lo que falta? Que entregue su vida al Señor. ¿Por qué? Porque de pronto no ha tenido un encuentro personal con Dios, pero es importante que entiendan los padres que el buen ejemplo siempre arrastra y siempre sostiene los principios en los hijos. No de cantaleta, levántese temprano a orar. Más bien que cuando ellos se levanten, lo vean orando. Amén. Que usted los invite a orar con ellos. No ponga jamás la oración como una forma de castigo. Está castigado. Me ora de 4 a 6 de la mañana todos los días. Imagínense, qué castigo. Cuando la relación con Dios es algo tan personal que jamás debe ser utilizada como un método de castigo. Y realmente debemos motivar a nuestros hijos a tener verdaderos encuentros con Dios. Algo importante es que el principio de la autoridad es la obediencia. No solo la obediencia de aquel que se sujeta, sino la obediencia de aquel que merece sujeción. Amén. La obediencia. Ejemplo, ¿por qué las mamás son tan cantaletosas? ¿Sí? Porque uno ve que hay madres cantaletosas. Eso debe que ser por acá, no por allá en la costa. Pero ahí santo Dios, es más cantaleta que otra cosa. ¿Sí? La cantaleta en las madres es la ausencia de autoridad. ¿Sí? Una mamá con autoridad no tiene necesidad de agarrarse con los hijos, simplemente habla y los hijos inmediatamente obedecen. Pero eso es un chip que se le mete a los niños cuando pequeños. La obediencia. Si hay algo que yo no le puedo permitir a mis hijos nunca, es la desobediencia y la falta de respeto. Las dos cosas me crean rebeldía y crean anarquía. La anarquía es un paso, está a un paso de comenzar a practicar satanismo. ¿Sí? Recuerde que el padre de la anarquía es Satanás, el padre de la desobediencia es Satanás, el padre de la rebeldía es Satanás. Y es ahí donde yo tengo que tener mucho cuidado cómo educo a mis hijos. Una orden es una orden. Una orden no es un consejo, una orden no es un favor, una orden no es un ruego, una orden es algo que se da y los hijos sí señor enseguida y se va, pero se educa a los niños desde los 2, 3, 4 años, desde que se dice por favor vas a dormir y el niño va a dormir. Cuando tiene 15 años y la mamá le dice hijo, recuerda tus deberes en casa, la loza, sí señor, ya voy, ¿sí? Y realmente es ahí donde uno debe tener ese carácter espiritual para aún en la casa y es honrar a Dios con mis buenos hábitos, amén. Entonces, el problema es cuando yo trato de exigir y yo no estoy dando el ejemplo. Bueno, es importante tener en cuenta esto, que los hijos, antes de ser dueños de sus derechos, deben ser poseedores de sus deberes. Amén. El hijo, si es mayor de edad, con más veras, debe respetar a sus padres que le han criado. Amén. Y el respeto está en la sujeción y el buen orden. Amén.
Los padres deben sentarse con sus hijos y socializar las normas de convivencia y decirle, hijo, yo espero que esto no suceda acá en casa, ¿sí? Las reglas de la casa, como una casa cristiana, es esto y esto. Y el hijo debe tener bien claro, amén, debe tener bien claro. Cuando el hijo no está dispuesto a someterse a los principios de la casa, el hijo debe realmente irse para otra parte, amén. Los padres no lo pueden detener, Una cosa es vivir con menores de edad y otra cosa es vivir con mayores de edad, amén, amén. Y es ahí donde la persona debe ser totalmente madura para entender el rol de su vida, como tal. Lo que sucede es que si hay padres que quieren en todo momento manipular la vida de sus hijos y entonces dicen, no te vayas, me lo aguanto borracho, mujeriego, sin que trabaje, sin un zángano, chupasangre, pero iba con nosotros. Y es ahí donde los hijos vienen a ser no una saeta, sino un azote para los padres. Amén. Recordemos que los hijos son aljabas, son saetas en manos del valiente. Lance a sus hijos, enséñelos. No le tenga tanto pesar a los hijos ni tanta compasión. Ay, pobrecito mi hijo de 15 años trabajando. No, hermanos, una formación que el padre le da a su hijo, que es una formación integral, y ahí debe estar la formación laboral. La formación laboral comienza desde que el hijo se hace responsable de su propio entorno. A un niño a los 5 o 6 años debe aprender a comenzar a arreglar su cuarto. Un niño de 7 o 8 años debe aprender lo importante de arreglar su casa, barrer, trapear, lavar la loza. Realmente eso es importantísimo que el hijo lo aprenda. Amén. Y lo debe aprender del mandato, del orden y el buen ejemplo de sus padres. Un hijo a los 9, 10 años debe ir aprendiendo el arte de sus padres y cuando llega a la adolescencia debe ejecutar el arte de sus padres. Si su padre es constructor, si es carpintero, si es comerciante, si tiene un almacén, involucre a su hijo. Pero ¿cómo es posible que usted hace tamales y su hijo no sabe hacer un tamal? ¿Sí? ¿Cómo es posible que usted hace muebles y su hijo solo sabe sentarse en los muebles, pero no hace un mueble? ¿Sí? Enséñele un arte a su hijo, enséñele la disciplina. Que usted ve que en las fundaciones y en los centros de rehabilitación ponen a los muchachos a hacer un arte. ¿Por qué? Porque la falta de un arte, la falta de aprender un arte musical, un arte, un deporte, algo lo que se aprende a hacer con las manos, hace que los muchachos crean un ocio. Y realmente ese ocio hace que ellos vivan desconectados de la realidad. Por eso usted ve que en las cárceles hay talleres de carpintería, de mecánica, ahorita hay de sistemas, porque le está diciendo al muchacho, aprenda lo que tiene que aprender cuando niño pide sus padres. Entonces es importante que los muchachos siempre aprendan un arte, amén, aprendan. Su hijo debe que aprender a hacer de comer, sea hombre o sea mujer, simplemente por el hecho de que es una persona que algún día va a tener un hogar, simplemente por el deseo de que algún día quiera preparar algo rico para la esposa, para los mismos padres, para los mismos amigos, y sabe preparar algo. Pero lamentablemente hay padres que nunca le enseñaron nada a sus hijos y ahora sí les están exigiendo a sus hijos. Cuando hay hogares mixtos, donde una de las parejas sí conversa, así sea mixto el hogar, debe haber una buena relación de pareja. Y la buena relación de pareja se basa en 4 pilares: el amor, el respeto, la confianza y la buena comunicación. Un padre que ama a su esposa jamás permitirá que ni sus hijos ni nadie le falte respeto a sus esposas. Amén. Si hay algo sagrado en la casa, es el respeto por papá y mamá. Amén. Y no simplemente es un principio cristiano, es un deber que aún la sociedad lo exige y que lo expresa la misma Constitución Política de Colombia. Si un hijo le falta el respeto al papá, si un hijo le falta el respeto a la mamá, eso es sancionable aún en las reglas de un país. Aún bíblicamente, el hijo que le faltaba el respeto a sus padres, el padre decía, mi hijo es contumaz, y el pueblo lo reprendía, y la segunda vez lo lapidaban, o sea, lo mataban a punta de piedra. Entonces, aquí lo que hay que entender es que la persona, si el hombre es inconverso, digamos, la cabeza de hogar es inconverso, no obstante tiene una responsabilidad moral ante Dios y ante la sociedad que se le demanda. Y es allí el respeto. Pero entonces la esposa dirá, no, pero si él me falta el respeto, ¿yo qué puedo hacer? Vean, uno va hasta donde uno lo permite. Cuando uno va hasta donde uno lo permite. Amén. El respeto es algo que se construye también. Como la confianza dura mucho tiempo construir y solo segundos destruirla. Amén. El respeto es algo que comienza desde el principio de la relación. Su esposo no le falta el respeto porque es inconverso. Su esposo le falta el respeto porque algún día usted lo permitió y se acostumbró a ese maltrato. Crecieron los hijos y lo ven y parece que es normal, pero no es normal. Ahora cuando han pasado 10, 15 años, quiere colocar un remedio, quiere colocar una solución. No es imposible, pero sí ya es más difícil. Por eso es importante que los muchachos que se van a casar
comiencen a entender qué es el matrimonio y comiencen a preguntar cómo bíblicamente se lleva un hogar para que no tengan este tipo de problemas. Bueno, la palabra del Señor dice que el padre que ama a su hijo lo castiga, lo corrige. Amén. Lo que sí es que no debe respetar las edades del castigo. Usted no puede castigar al hijo adolescente como si tuviera 5 años. Usted no lo puede amenazar como tal. Realmente hay un tiempo específico para el castigo físico. Cuando el niño es un bebé, cuando el niño tiene 4 o 5 años, y ya máximo hasta cuando el niño tiene 8 años. Yo personalmente aconsejo que hasta a partir de los 10 años en adelante, el trato con los niños debe ser diferente, la formación debe ser diferente. Amén. Un adolescente ya no está para que el padre lo ande castigando físicamente. Amén. Hay otro tipo de disciplina, hay otro tipo de castigo en el cual nosotros debemos ahondar. Amén. La palabra del Señor sí habla de la vara, sí habla del castigo físico, sí habla de la corrección, pero también la palabra del Señor nos habla de los tiempos. Amén. Usted no puede hacer un adolescente lo que debía hacer con un niño de 4 o 5 años. Si usted le permitió a ese niño de 5 años que la grite, si usted le permitió a un niño de 6, 7 años que hiciera lo que quisiera, si usted al niño de 9 años nunca le exigió nada, ¿cómo le está exigiendo ahorita al adolescente de 15 a 16 años? Es algo al revés, es algo adverso. Por eso es importante corregir en tiempo, y la palabra del Señor dice, madruga, corregir a tu hijo. No está hablando de que le pegue el niño, como aquí en Ibagué sucedió el caso de un hermano que todos los días le pegaba a su hijo a las 5 de la mañana, y a las 5 de la mañana cogía y levantaba a su hijo y le daba 2, 3 fuetazos, y el muchacho quedaba sentado, y un día aburrido, el muchacho buscó el pastor era el hermano Fernando López, y le dijo, hermano, yo estoy aburrido en casa, yo me quiero ir, ¿por qué? Mi papá todos los días me pega, me levanta con la correa en la mano y me pega, todos los días, sin motivo alguno. Y entonces el papá y el hermano le preguntó al papá, y el hermano, ¿es cierto que usted todos los días le pega a su hijo? Sí, amén, hermano. Y el hermano, ¿y por qué lo hace? La Biblia dice que madrugue a castigar a los muchachos. Y yo madrugo a las 5 de la mañana, y realmente está mal. Amén. Si usted anhela darle orden a sus hijos con la correa en mano a los 14 años, usted como padre perdió el tiempo. Amén. Usted como padre perdió el tiempo. El padre no es el que todos los días llega y castiga, no. Cabeza de hogar viene sinónimo de fuente de provisión, fuente de educación, fuente de formación, fuente de estabilidad. Forme a sus hijos a través del consejo, de la palabra, a través de la guía, a través del orden. Amén. Pero el castigo físico debe ser una de las últimas opciones que uno debe tener con los niños. Ya como con adolescente, no, hermano, ya el adolescente puede tener físicamente la misma altura suya y la misma fuerza suya. Entonces realmente en eso hay que tener mucho cuidado. El castigo para usted corregir a sus hijos y castigarlos no debe recurrir al maltrato físico. Amén. Una cosa es castigarlos como dice la palabra de Dios, la vara en el lomo, amén, en su cola, en sus nalgas, ¿sí? Pero es que usted no cogió una vara, usted cogió el tronco de un árbol, ¿sí? Usted cogió el tallo de una rosa con espinas y le dio. No, usted tiene que tener cuidado, amén. Realmente ahora, castigar a los hijos con ira es un acto de impiedad. Uno no debe, en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. No es que me sacó la raya con este muchacho y le pegué duro. ¿Con qué le pegó? No, le pegó un puño. Jamás se pega con lo que debe brindar amor, jamás se pega. Con la mano, jamás se pega con la mano. Que en la cara, mucho menos violentar el rostro de una persona donde representa la dignidad del ser humano. Es que me faltó el respeto y le di un mojiconazo y le reventé la boca y le tumbé 2 dientes. Imagínense, para que le tumbe 2 dientes a los hijos, el canino, el mular, el premular, ya está, ojalá le sacara la cordal, pero ni siquiera la cordal, ¿sí? Realmente es un problema de violencia, y el que debe arrepentirse, más que el adolescente, es el padre del adolescente. Amén. Por acá preguntan, ¿qué hago si mi hijo llega tarde a casa y le digo que le eche al pasador y me dice, pues me quedo durmiendo afuera? Hermana, cúmplase. Si usted dijo, la llegada es a las 10, la llegada es a las 10. Amén. ¿Qué debe hacer si no llegue? Hermana, es un deber ciudadano avisarle a las autoridades que su hijo no aparece en casa, y es un deber de la policía ir a saber dónde está su hijo y hablar con el infractor, porque su hijo se convierte en un infractor cuando desobedece la regla. Recuerde que la ley se hizo para el impío. Amén. Y el que no se sujeta a las leyes espirituales se deje sujetar a las leyes humanas. Bueno, eso hay que ponerle cuidado, porque cuando hablamos del tema de suicidio ya es otra cosa. ¿Amén? A veces hay mitos, por ejemplo, no, el que se va a quitar la vida se la va quitando sin decir nada. No. Una persona cuando comienza a decir, me quiero quitar la vida, y comienza a dejar cartas, y comienza a rayarse la piel, el famoso cutting, más o menos está dejando señas, está dando señales de riesgo de suicidio. Amén. Y más o menos hay que poner cuidado, porque de 2 a 6 meses comienza a cometer actos destructivos, ¿sí? Y es ahí donde hay que eliminar eso. El suicidio es algo real. En Colombia está entre los 3 países a nivel de América, donde más se quita la vida a las personas. Amén.
El rango de edad donde se quitan la edad las personas en Colombia está de 14 a 26 años. Es una edad donde todavía se vive con los padres y se tiene influencia con ellos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que tener mucho cuidado en la forma como se está educando los hijos. Amén. Si hay un problema de un intento de suicidio, una amenaza de suicidio, no corra riesgos. Amén. Saque una cita con su pastor. Amén. Saque una cita con ese hermano que es psicólogo. Amén. Y atienda a su hijo, porque usted no sabe si es un problema depresivo o también un problema espiritual. Eso ya estamos hablando realmente de temas mayores, estamos hablando de cosas delicadas donde se necesita una asesoría espiritual. ¡Eso no es nada! ¿Sí? Y su hijo, yo estoy aburrido, me quiero quitar la vida. Venga, y el papá le pasa el cuchillo, pues córtese las venas, pégase un tiro con un banano. Ojo, porque daremos cuenta de toda palabra ociosa. Amén. A veces por mostrar autoridad, lo que estamos haciendo es empujando a nuestros hijos al abismo. Yo conozco casos de hijos que han atentado contra su vida porque sus padres lo han incitado. A ver, si es que es muy varón, entonces, vean, ahí tiene el puñal, hágale. Y el hijo llega con rabia y ¡pum! Se mete una puñalada en el corazón. Y después, ¡ay, Satanás, el diablo, ay! Y ahí sí le echamos la culpa a todos los infiernos. Pero no nos damos cuenta que nosotros mismos provocamos los desastres. Bueno, yo quiero decirle algo. Los abuelos no deben criar sus nietos. Los hijos son de los padres, no de los abuelos. Si la hermana que preguntó acerca de sus nietos, si usted ya cometió el error de encargarse de la crianza de sus nietos, hermana, pues comenzará usted a vivir calvarios que ya tuvo que haber pasado como en la cría de los adolescentes, ¿sí? Realmente es una cosa difícil. Segundo, los muchachos deben tener smartphone o celular inteligente y tabla a partir de los 14 años. No es aconsejable que nadie duerma con los celulares en su habitación, ni aún los padres. No es aconsejable el televisor en la habitación, pero una buena parte de creyentes tienen tremendo televisor de 60 pulgadas en la habitación. Les quita tiempo de oración, les quita energía, no saben el daño que se hace, mucho más con los hijos. Amén. Realmente es una dificultad muy grande que se presenta en casa cuando uno no tiene en cuenta esta parte. Lo otro es la puerta que usted abre para uno, la abre para todos. Amén. Y son las prácticas que usted permite en casa. Hay padres que se preguntan, pero ¿cómo si yo di buen ejemplo, mis hijos se desviaron? Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted no tiene control sobre los medios y las redes sociales y la televisión, el contenido televisivo, usted no sabe cómo se están destruyendo sus hijos. MTV, no sé si ustedes han visto ese canal de MTV. MTV es un canal de entretenimiento que dura 24 horas al día. MTV tiene contenido grotesco, va contra todo tipo de principio y buen orden. MTV hace programas de tatuarse, hace programas de poligamia, hace programas de orgías. MTV hace programas de género diverso. MTV llega solamente en América, llega a más de 300 millones de hogares. O sea, realmente parece ser que el que no fuera cristiano ve MTV. Allí sale el cantante de moda tatuándose, sale diciendo que es homosexual. El gran problema es que esos programas son los que atrapan a los adolescentes, ¿sí? Nosotros tuvimos la bendición que cuando teníamos la televisión, cuando niños, veíamos Naturalia, Plaza Sésamo, Dejémonos de Vainas, ¿sí? No sé si usted se acuerda de Don Chinche, ¿sí? Y programas así, pero ahora los programas realmente son totalmente destructivos. Y si usted no le pone cuidado a lo que es sus hijos, eso destruye a sus hijos. Amén. ¿Por qué su hijo escucha música en conversa en la casa? Porque su hijo tiene mucho tiempo libre y tiene mucho tiempo solo. En la adolescencia, la soledad y el tiempo libre se forman enemigos principales de los adolescentes. No trate ni piense que Dios va a hacer lo que solo usted va a hacer. Dios hace lo que usted no es capaz de hacer, pero usted tiene la responsabilidad de hacer lo que debe hacer. El orden en casa no lo establece Dios, lo establece usted como una ofrenda a Dios. Amén. No estoy hablando, si usted tiene hijos adolescentes, sopórtenlos, tenga paciencia, tenga amor y se pondrá totalmente lleno de canas, pero luchará por su hijo. Amén. Pero si ya el muchacho es grande, si ya es mayor de edad, si ya trabaja y realmente quiere hacer su vida, suéltelo. Suéltelo, pero no lo deje de presentar ante la presencia de Dios. Recuerde que hay hijos inconversos que tienen bendición por la fidelidad de sus padres. Amén. Y una de las mayores bendiciones es que, escuche bien, una de las mayores bendiciones para los hijos inconversos que a veces nada les sale bien hasta que llega a los pies de Cristo. Amén. Entonces, recordemos que el Señor tiene toda la capacidad de ayudarnos, pero nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, yo digo una cosa, si usted en un momento de ira maldijo a su Dios, en un momento de amor bendiga a su hijo. Amén. Recuerde una cosa, que si su hijo está en el camino de Dios, así lo maldiga el papá, la mamá, el tío, el abuelo, el que sea, ¿sí? La maldición no cae sobre un hijo de Dios. El temor y el miedo de su hijo es porque no ha obedecido el camino del Señor. Y cuando uno no obedece el camino del Señor,
Uno sabe que encuentra maldición por todos lados. La maldición más fuerte de los hijos. Si es cierto, nosotros tenemos que tener cuidado cómo tratar a nuestros hijos, porque las palabras de los padres si son de bendición de maldición para los hijos. Yo sí creo que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dicen, como lo dicen, porque las palabras del cristiano tienen poder. Amén. Entonces hay que tener cuidado. Si usted en un momento de rabia maldijo a su hijo, y dale perdón, que ore para que el Señor lo bendiga conforme a la fidelidad de su hijo a Dios. Porque usted puede decirle al Señor que bendiga a su hijo cuando su hijo es un impío, también es difícil. La mayor bendición muchas veces es que ellos realmente lleguen a la presencia del Señor Jesucristo. Amén. Padres de familia no se sientan orgullosos porque tiene un hijo gerente, porque tiene un hijo profesional, porque tiene un hijo destacado. A veces nos sacamos pecho porque nuestro hijo es una persona importante. ¿De qué sacamos que su hijo sea importante en el mundo? Pero el Señor no lo conozca, porque no sube sus oraciones al trono de la gracia.